gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué lindo verlos acá Qué nuevamente. lindo, comunidad de Claramente Podcast. Este es un espacio, claramente, para si es la primera vez que venís, este es un espacio que tiene el siguiente lema. No queremos que se nos pase porque lo venimos repitiendo en los últimos 3 episodios. No queremos que se nos pase. Dilo. Porque José nunca se acuerda de cuál es el lema. En este espacio queremos que Jesús brille y traiga claridad sobre esta generación. Y entendemos que donde está Jesús hay luz y hay entendimiento, un entendimiento más profundo. Y en el día de hoy traemos un tema candente. Acá, que está a punto. Vos lo tocas y te quema el dedo. Sí. Título del video. ¿Jesús sería peronista o libertario? Lo dejamos ahí, Título muy tendencioso. Me gusta porque en redes sociales hay gente crack para... Hay gente que vos... Pero ¿cómo habla tan convencido de lo que dice? ¿De dónde sacás esta información? Sí. O sea, ¿por qué, por ejemplo, para vos podríamos decir que Jesús sería peronista? No, yo puedo decir porque a él le gustaba compartir. ¿Le gusta la justicia social a Jesús? Jesús se vestía de justicia social. Jesús estaría cantando Perón, que grande sos. Sí. Estaría con los muchachos peronistas, las huelgas de los trabajadores, estaría defendiendo a los oprimidos. Exactamente. Pero también vos te pones a pensar bueno, Jesús puede ser libertario porque... No, la fuerza del cielo. La fuerza del cielo, amigo. Me está cargando. El libro de Macabeo. El león. El león, que ruja el león, amigo, que no quiere se estremezca ante la majestad de Jesús y la libertad individual y el ser liberado del sistema que te oprime. Tenemos, así con todas las ramas y con todos los pensamientos y con toda la estructura de pensamiento político que haya, siempre ¿Jesús sería vegetariano? No creo. No, porque él... No. Jesús no sería vegetariano. No. Ya tan... Más de cualquier. No. Pero podría ser también si la Biblia no lo hubiera mencionado, capaz. Pero es muy interesante cómo Jesús, al ser un personaje de la cultura, porque es un personaje de la cultura occidental, una cultura cristiana, aunque totalmente los valores cristianos vienen cada vez en disminución. Esta cultura occidental en la que estamos nosotros hoy viviendo, al menos que no estén mirando de la India o de China o de Pakistán, no lo sé, Bangladesh, es una cultura directamente ligada con las bases del pensamiento cristiano. ¿Y quién está ahí? Jesús. Que Jesús no es el fundador del cristianismo, pero sus seguidores se le decían cristianos, así que de alguna manera él lo dijo: he aquí, yo fundo el cristianismo. No funcionó así. Jesús era judío, pero bueno, el pensamiento cristiano claramente se basa en la persona de Jesús, y al ser una persona tan importante por lo que dijo, por lo que hizo, incluso hasta los no cristianos lo quieren. Sí. Gandhi tiene esta frase que siempre se la recuerda: yo con Jesús no tengo ningún problema, parafraseando, yo con Jesús no tengo ningún problema, con los que tengo problema es con los cristianos. Y vemos que está esta cuestión, ¿no? De querer hacerle decir cosas a Jesús y querer atribuirle cosas que él nunca dijo y cosas que él nunca hizo tampoco. Es como el meme de frases que nunca dijo Luis Miguel. Sí. Frases que Luis Miguel nunca dijo son buenísimas, y podríamos decir... Lo mismo para Jesús, lo podemos aplicar. Por ejemplo, frases que Jesús nunca dijo: viva la libertad, carajo. claro, nunca lo dijo. Algo así. Y como cristianos, esto es lo peor de todo, que muchas veces como cristianos alzamos banderas y decimos: porque Jesús tal y tal y tal cosa, él defendería esto y haría esto. Cosas totalmente sacadas de contexto que no están en la Biblia, y alzamos banderas por nuestra conveniencia y poniéndolo a Jesús ahí en medio de la bandera para que sea más cristiano. Qué pro, ¿no? Del pro. ¿Jesús del pro? No. Mauricio Macri. La reta. ¡No se inunda más! Pero bueno, vemos, para entrar un poco en este tema, hay una cuestión cultural acá. La política es parte de nuestra cultura. Sí, seguramente. Las ideologías, los pensamientos, los movimientos es parte de nuestra cultura. Pero hay algo más que solamente movimientos y personas haciendo
su vida normal, comiendo sus cosas normales de su entorno. La cultura lo hace la geografía, las comidas, los lenguajes. La cultura lo hace la historia y lo hace la gente. La cultura hace la gente y la gente hace a la cultura. Y nosotros, en este caso, hablamos de peronistas y de libertarios, conceptos que tienen que ver con Argentina, que están ligados a Argentina. Para la gente que es de otros países hablamos de tendencias de izquierda y tendencias de derecha, pero son elementos culturales que nos tocan a nosotros de alguna manera, nos atraviesan. Sí. Y la cultura, como pensábamos, decíamos, cuando hay personas viviendo, hay personas haciendo cultura. Sí. Y cuando hay personas viviendo, hay personas tomando decisiones, hay personas pensando, hay personas que están trabajando. Su cerebrito. El bochito. Y la cultura, al final de cuentas, es la expresión de la forma de pensar de una persona, de un grupo de personas, porque están viviendo. Justamente vivir hace eso, que tomemos decisiones, que pensemos. Y viéndolo de esta forma, nos preguntamos qué cultura estamos reflejando. Sí, digamos, qué confusión cultural, porque si no nos ponemos de acuerdo de qué partido sería Jesús, que esto no se trata de partidos políticos, pero si no nos podemos poner de acuerdo y hay tantas influencias de tantos lados, nos tendría que llevar a pensar, ¿no? ¿Qué cultura estamos reflejando como cristianos? ¿Qué es lo que estamos haciendo de nosotros de alguna manera? Porque uno puede maquillar algunas cosas, puede disimular un tiempo, pero al final de cuentas lo que uno piensa, como uno es, se termina viendo. Viste que hay personas que si intentan armarte un personaje, pero imposible. En algún momento el personaje se cae. En algún momento sale a la luz. Sale a la luz. Y entonces, bueno, antes de continuar, esta pregunta, mantener en mente, anótatela, pensalo durante todo este episodio. ¿Qué cultura estoy reflejando? Y te va a servir para reformulártela, o sea, hacértela otra vez al final. Porque es una... Y que lo vamos a hacer juntos y que queremos pensar en esto porque es importantísimo y creemos que tiene total relevancia hoy en día. Hoy en día sí, seguramente. Y pudimos identificar rápidamente, a la luz de la Biblia, a la luz de la sociedad, a la luz de nuestra cultura, que pueden convivir tres culturas, Tenemos la cultura del mundo, las demás culturas que nosotros vemos, tenemos la cultura argentina, la cultura del Chaco, la cultura formoseña, para un shout out para todos mis formoseños que me ven. La formofam. Tenemos una cultura religiosa. Nosotros nos creamos, vivimos en Occidente, en un ambiente, en una cultura cristiana, queramos o no, empapada de conceptos cristianos, y a la vez tenemos otra cultura que es la cultura de Cristo. Y sobre estos tres ejes vamos a hablar en el episodio de hoy. Y tenemos un pasaje de la Biblia que creemos que va a ser fundamental para hablar acerca de esto y que nos habla del siguiente concepto: la mente humana y la mente de Cristo, la mente carnal, la mente natural y la mente espiritual. Y más o menos todo el pasaje va desde el versículo 6 hasta el 16, pero a partir del versículo 10 podemos ver que está un poco más lo jugoso, porque lo anterior hace el contexto. Está bueno que lo leas, así que anótatelo. Pero muy bueno, la verdad que tiene unos temas muy Pablo, muy copados. Un tipo muy chido para escribir también. Y a la vez tenemos... Muy chido. Y queremos ir rápidamente a estos versículos para no perder el tiempo. Voy desde y nosotros, ¿está bien? No, desde pero Dios dice. Bueno, da. Primero cita a Jeremías, dice: ojo que no vio, oído que no oyó, lo que no subió el corazón de hombre. Esto es lo que Dios ha preparado a los que le aman. Una introducción muy pro. Y sigue diciendo: pero Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Punto. Atiendan a esto. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, atienden a esta parte, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que
las que enseña el Espíritu. Atienda de vuelta, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y acá viene una parte muy, muy interesante. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y esto es muy importante, lo más importante que podemos decir, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow. Recibilo en tu corazón. Hay muchísimos puntos, uno puede armar un libro entero, inclusive hablando sobre... Y nosotros sobre estamos batallando para poder hacer esto lo más breve posible. Pero vemos acá las tres culturas que nosotros estamos hablando. La cultura del mundo, la cultura religiosa y la cultura de Cristo. La cultura del mundo... me da gracias, man, me diste gracias. Bueno, vamos rápido. Ok, no nos desconcentremos. Bueno, la cultura del mundo lo vemos en estas palabritas, el hombre natural. El hombre natural piensa de forma natural, responde de forma natural, interactúa con las cosas de forma natural. Porque es lo que puede percibir. Es lo que puede no percibe otra cosa. Es todo lo visible, todo lo tangible. O lo que dice el espíritu de este mundo también, sí. Uno lo puede entender como el hombre. Y si está el hombre viviendo, está el hombre pensando y está el hombre haciendo cultura. Sí. Llegando un hilo de vuelta a lo que dijimos al principio. Pero al final la forma de pensar el hombre siempre es la ley de la selva, que es el sistema opresivo. Uno puede decir, no, el sistema comunista es el mejor porque todos compartimos, somos todos buenos, todos tenemos cosas iguales, pero tiene su parte opresiva también y vemos, no, después tenemos lo vemos en la historia, ambos sistemas, tanto el comunismo como el capitalismo, que es lo que rige este mundo en este momento. Ambos tienen, digamos, la cara linda, la cara que es la parte que la gente que los defiende es como que lo muestra a todos, ¿no? Mirá, este sistema es el verdadero y el que funciona porque esto y esto. Pero como es algo humano, producto de esta mente de hombre natural, siempre termina sucediendo esto, la ley de la selva. El más fuerte es el que sobrevive y el más débil es el que se tiene que subyugar. O sea, el sistema que vence es el que gobierna y el sistema que perdió se tiene que bancar el sistema que ganó. Y esto es un sistema opresivo, como decía, sea comunista, sea capitalista, sea de arriba, de abajo, como vos quieras llamarlo, es un sistema opresivo. Y esto vemos en la Biblia constantemente cómo los mismos israelitas salen de Egipto para buscar esa libertad que ellos tenían bajo la opresión del faraón. Vemos a los profetas hablando contra los mismos israelitas que una vez fueron oprimidos, hoy como opresores de los más débiles. Denunciaba estas injusticias. Y en la misma Biblia, en el mismo Nuevo Testamento, vemos también de vuelta esa misma palabra de Jesús trayendo libertad a los que estaban oprimidos, a los que estaban cautivos. Y siempre se identifica a este sistema opresor como está la Biblia claramente habla del sistema de este mundo, que no habla solamente de un sistema político, sino que habla de lo que gobierna este mundo. Sabemos que el príncipe de las tinieblas es el que gobierna este mundo y tiene que ver más con eso. La Biblia le va a poner el nombre de Roma o de Babilonia. Babilonia tiene que ver más con el Antiguo Testamento. Roma tiene que ver con el Nuevo Testamento. En el Apocalipsis se usan ambos nombres. Se usa, por ejemplo, en Apocalipsis Babilonia la Grande para hablar de este sistema futuro que será vencido cuando regrese el Cordero. Hoy se me pone la piel de gallina ya quiero Maranata. Pero vemos que la Biblia habla de que hay un sistema de este mundo que es gobernado por Satanás, que oprime, que daña, que destruye lo que Dios ama.
eso es el sistema de este mundo, centrado en el individualismo, centrado en el egoísmo, en la autopreservación y nada más. No le interesa otra cosa al sistema de este mundo. Y hoy en día vemos muy claro de esto de todo se vuelve relativo. Cuando no hay una verdad, cuando no hay cuando sacamos a Jesús de la ecuación, nuestra verdad, todo relativo, claro, depende de qué. Al final lo que está bien, no es, bueno, hay cosas que no están tan bien. Para vos está bien, para mí sí. no está bien. Y estamos hoy en día inmersos en unos matices grises que no sabemos si está bien, si no termina de estar mal lo que decimos, lo que pensamos y hacemos. Pero porque este sistema nos lleva a eso, a estar oprimidos ya no más en blanco y negro, sino que hoy inclusive más peligroso en grises. En grises. Y vemos que inclusive Jesús cuando vino, los judíos esperaban otro rey. Esperaban otra cosa. Ellos esperaban que los libere de la forma que ellos pensaban. Y ahí vemos la cultura religiosa. Sí, que de alguna manera es una respuesta al sistema anterior. Pero vemos que la cultura religiosa, si bien tiene este nombre e incluye la palabra religión, que uno diría, bueno, algo tiene que ver con Dios, tiene que ver, pero desde la perspectiva, desde el lugar equivocado. Porque la cultura religiosa lo que va a buscar es apartarse de este sistema, de este mundo, este sistema malvado y perverso, pero mediante estructuras, ideas y desde el encierro. Que podés verlo desde el encierro literalmente físico, sí. Guardarte en un lugar, en un espacio físico y solamente juntarte con esa gente, que es encerrarse en un templo para ser más claro, o también un encierro mental, no tener ningún tipo de apertura, absolutamente nada, y cerrarte en esas 4 paredes, tanto físicas como mentales. Y también esta cultura lo que va a producir es limitar al Espíritu Santo con filtros humanos. A partir de todos estos dogmas, a partir de todas estas enseñanzas, a partir de toda esta estructura que se crea en el pensamiento, se va a limitar el obrar del Espíritu y se va también a intercambiar la libertad que te ofrece el Evangelio por el legalismo. Sí. O sea, vos tenés que hacer esto y nada más. Cuando vemos que la palabra habla acerca de otra cosa. De otra cosa. El Espíritu no vino para encerrarnos, sino para mandarnos hacia afuera. Y el sistema opresivo se encarga también de hacer esto, de que nos encerremos. No es lo mismo el sistema opresivo del mundo, porque este sistema religioso tiene una conciencia de Dios, pretende conocerlo, pretende usar su nombre, y en nombre de Jesús termina mandándose unas cuantas macanas muy importantes, desde sectas hasta ideas que se popularizan, que nos alejan de las personas. Y al final tenemos la cultura de Cristo. Oh, aleluya, gracias. Que esa es la nuestra, esa es la del reino. Esa es la que intentamos practicar. Sí. Y vemos que cuando Jesús vino a la tierra, todas las profecías se cumplieron en Él, y en Él pudimos ver esa cultura verdadera en su forma de caminar, como dijimos, un humano viviendo, una persona haciendo cultura. Y donde cuando Jesús vino, agarró 12 adolescentes, entre ellos algunos jóvenes. Adolescentes jóvenes. Y empezó a hacer cultura en su relación, en su forma de ser. Y a través de la Biblia hoy conocemos cómo Él pensaba, cómo Él se manejaba, cómo Él se expresaba. Y a pesar de que es un lenguaje escrito y por ahí no podemos tener cómo lo decía, podemos hacer interpretaciones de la Biblia. Y hay un factor fundamental que lo dice en los versículos que leímos, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que hace que nosotros estas enseñanzas reveladas a través de su vida y que hoy nos llega a través de la Biblia cobren el verdadero sentido. Y el sentido que la cultura religiosa hizo que nos encierre, en Juan 17:15 lo vemos clarito y con eso pensamos en esto. Claro, todo lo contrario a lo que nos dicen. Y Jesús dijo, no pido que los saques de este mundo, sino que seamos preservados del mal. Lo leí un poquito mal, pero no pasa nada. Pero está bien, está parafraseado, pero sí. Cuando Jesús ora en el huerto, sabiendo que le quedaban pocas horas, sí. Anticipando ya lo que
lo que le iba a ocurrir, ora por sus discípulos y ora también, yo creo que de manera profética, mirando hacia todos los que nos íbamos a encontrar en Él, diciendo: Dios, no te pido que saques a esta gente del mundo, a los que creen en tu nombre y los que creen en mí, sino que los guardes del mal. Entonces esto nos marca una postura muy clara y muy directa de parte de Dios acerca de qué es lo que Él pretende de nosotros en relación a la cultura de este mundo, y yo creo que también sabiendo la cultura religiosa que se iba a formar y que ya estaba en ese momento, porque muchas denuncias de Jesús, sobre todo, todo su ministerio, la mayoría de veces, sus peleas eran con los religiosos, con los fariseos, con los saduceos, porque ellos decían ser gente bien, gente religiosa, gente correcta. Y dueños de la verdad. Dueños de la verdad, pero él denunciaba la dureza que había en su corazón y él denunciaba este diseño tergiversado de la verdad que Dios había ya revelado a su pueblo. Y me gustaría que vayamos con estas características importantes, porque esta cultura no nos aísla, no escapa de la realidad. No es una cultura escapista. Sino que te encarna y es transformadora. Es una cultura que se encarna en vos y que te transforma. Bien, me encanta cómo lo traducís. Esa risa muy worship. Bien, y vemos que la Biblia es un factor importante de cultura. Sí. Dice, muchos libros están inspirados en la Biblia, muchas canciones están inspiradas en la Biblia. Y al final, como decimos, esto hace a nuestra forma de pensar. Y muchas personas se quedan con la Biblia y con lo que dice la palabra de Dios como información, y no termina de transformar realmente su forma de pensar. Y creemos que esta es la parte importante, porque está bien relacionarse, ser buenas personas, pero uno entiende y escucha a Dios también a través de la palabra, y que muchas veces fue un poco discriminado, dejada de lado, cuando es una parte muy importante. Pero no como fuente de información, repito, claro, sino inclusive algunos lo toman como histórica, como mitos, como leyenda. No, esto es un elemento transformador y trascendente en nuestra vida. También la cultura de Cristo tiene este elemento de relación y encarnación. Jesús no se quedó solamente con sus discípulos. Jesús iba con prostitutas, iba con cobradores de impuestos, los que trabajan en arca, con personas, con policías, como decirlo hoy, con los soldados, iba con personas, no se quedaba solamente en su sistema, en lo que él conocía, sino que se arriesgaba. Sí. Él sabía todo, no había forma, no había riesgo en eso. Y lo interesante es que este ministerio fue tan impactante para la sociedad que atravesó todas las esferas de la sociedad. Sin ser Jesús un líder político, impactó en la vida política de ese momento. Hubo problemas entre el Sanedrín y Poncio Pilato, y ahí hubo tensión, ahí hubo quilombo, lo liberaron a un preso para matarlo a él, una persona de poca moral, digamos, Barrabás. Sin ser un líder social, digamos, de un movimiento social, afectó la sociedad, la gente de a pie, la gente del pueblo, la gente común, fue afectada por su mensaje, trajo esperanza, trajo, como decía Josué, estuvo con la gente que nadie quería estar, trajo sanidad, trajo liberación a los endemoniados, confrontó a los líderes, digamos, religiosos / sociales de aquel entonces, y sin ser un rey político, o sea, sin ser, él es el rey, pero no el rey de digamos, político, geográfico, rey político, geográfico, natural. Él, siendo el rey de reyes y señores de señores, también impactó, creo que ya lo dije, en la política. O sea, su ministerio atravesó la cultura en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y otra característica importante de la cultura de Cristo es que este sistema opresor se deja a un lado, y el opresor no es el que triunfa, el oprimido no es el que sufre, sino que estamos al servicio de los demás. No hay imposición. No pisamos a la persona, sino que nos arrodillamos. Esto es algo que queremos resaltar, porque
muchas veces en esta cultura religiosa queda un poco tergiversado este punto, porque el que tendría que servir empieza a ser servido, y ahí es donde se corrompe todo, y ahí es donde las personas ven una parte muy crítica hacia nosotros. Como decía Gandhi, yo no tengo problema con Jesús. Jesús vino a arrodillarse, vino a servirnos y sirvió a sus discípulos y sirvió a las personas que tenía cerca. Pero las personas tienen problema con nosotros, que nosotros ahora queremos ser servidos en vez de ser servidores. Y bueno, volviendo un poco al inicio, toda esta cuestión de la grieta política que se genera incluso dentro del pueblo de Dios tiene que ver y está relacionado con esto. Debates en internet hasta llegando a ser ofensivos, comentarios personales, súper hirientes, personales de gente, de nuevo, en nombre de Dios, diciendo cosas, y vos ahí te das cuenta que esta gente no entendió absolutamente nada, porque si tuvieran la mente de Cristo o intentaran al menos un poco más tener la mente de Cristo, sabrían que no se trata de esto y no estarían perdiendo el tiempo en estas peleas vacías. Que la gente lo ve y piensan que la gente, no sé qué piensan, que la gente, no, están re bien lo que están haciendo, esto, re bien lo dejan parado a su iglesia. Y también, bueno, otra característica importante es que la cultura de Cristo nos lleva a la acción. Aislarse nos lleva a la pasividad, a aislarnos o escapar de las personas, a pesar de que estamos escapando, que estamos haciendo algo. Al final terminamos siendo pasivos. Es una de lo que estamos acción haciendo. inacción, porque estamos nuestra acción está produciendo una inacción de alguna manera, porque nos estamos escapando del objetivo. Cuando la cultura de Cristo nos lleva a ser accionistas, no accionistas de empresa, de bolsa, pero accionistas en nuestro entorno. El accionar tiene mucho más que ver con Cristo que con aislarse, porque Él se movía, Él hacía, Él estaba y no se dejaba hacer en una actitud pasiva. Y una realidad es que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esta es una parte muy importante, porque ignoramos que hay necesidad, ignoramos que las personas necesitan escuchar este mensaje, y nuestra actitud se vuelve pasiva. Cuando nosotros somos conscientes de que la creación espera, grita, gime por la manifestación de los hijos de Dios, es que nuestra mentalidad cambia y empieza a ser más como la de Cristo, y la mente de Cristo toma forma en nosotros. Y acá es donde entramos al problema. ¿Qué es lo que nos está impidiendo vivir, o qué es lo que nos obstaculiza para vivir la cultura de Cristo? Y el gran problema de todo esto, como ya lo venimos mencionando, es interpretar a Jesús desde la mente del hombre natural. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Y es algo que en algún momento nos pasa a todos. No hay que hacernos los vivos, ni los locos, ni... No, yo soy súper espiritual. Sí, yo creo que esto es complicado explicarle a alguien que está en su primer amor, como dice la Biblia. Porque él, más que nunca, tiene la mente de Cristo. Quiere hacer, quiere moverse, lee la Biblia y espera que el Espíritu de Dios le hable. Pero todo lo que lee es todo nuevo y todo toca su corazón y todo lo confronta. Pero por ahí nosotros, que por ahí tenemos un caminar hace tiempo con Dios, posiblemente nos estamos, lo que decimos, enfriando. Esa pasión que le poníamos al principio no es la misma, y esa intensidad, esas ganas cambian. Y esto es peligroso, porque ahí es donde caemos en el error y podemos pasar de esta cultura de Cristo a vivir esta cultura religiosa. Y el problema es que vamos filtrando a Jesús por los filtros de la mente del hombre natural, y vamos metiendo nuestras cosas, ¿no? Nuestras ideologías, vamos metiendo, estos dogmas, vamos metiendo nuestras estructuras, vamos metiendo, ¿qué más se te puede ocurrir? No sé, pero pienso que esto es... Por ahí, como repito, es difícil explicarle a alguien que es nuevo en esto, porque no es algo que se vive, sino que con el tiempo podemos caer en esto. Y no es que uno deja de tener la mente de Cristo, sino que uno tiene que procurar que esa mente de Cristo cada vez sea más grande, o tenga más lugar y más espacio, y entenderlo mejor. Y bueno, un resultado de esto es que la cultura religiosa sofoca el espíritu, porque al final, como dice la palabra, como dice lo que leímos al principio,
el Espíritu de Dios es el que nos hace entender la mente de Dios. O sea, si sofocamos al Espíritu de Dios, estamos sofocando sofocando su mente, estamos sofocando sus pensamientos. Y algo que pasa es que esta cultura religiosa, si se dan cuenta, es como que más que nada el problema no está tanto con la cultura del mundo, sino que está un poco más con la cultura religiosa, porque es como parecido, similar, pero te termina frenando desde el punto intermedio que te separa de la cultura. O sea, es el punto intermedio entre la cultura de Cristo y la cultura del mundo, pero es muy fácil caer ahí. Y una cosa que te puede pasar incluso es que esta vida religiosa, esta cultura religiosa, te hace vivir, en vez de tener la armadura de Dios, como está escrito en Efesios 6, te hace vivir como un bombero que tiene que ir a buscar su traje de bombero a la estación de bomberos para salir a apagar el incendio. El incendio está ocurriendo ya. El incendio está ¿Cómo ya. Está? Pero tengo que ir a buscar mi traje y tengo que... de la misma manera, la armadura de Dios nosotros la portamos 24 horas, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, los 365 días del año. Y es algo que deberíamos portar todo el tiempo, que nos sirve... Bueno, la descripción en Efesios 6 está, después leanlo ustedes. Es súper amplia y nos sirve para un montón de cosas, pero muchas veces la cultura religiosa nos hace que todo pase, en este caso, por ejemplo, por el templo. Que yo soy cristiano cuando voy al templo y cuando salgo del templo ya pareciera ser... Me pongo la armadura en el templo y antes de salir lo dejo colgadito, bien prolijito. El casco de bombero, el traje de bombero, la manguera para el incendio, la dejo colgada ahí y salgo a mi vida desnudo. Como Adán y Eva. Desprotegidos, sin capacidad de resolver y actuar ante las situaciones. Dijimos que la acción es parte de la cultura de Cristo. La inacción o esa pasividad de tener que volver al cuartel de bomberos para armarnos, creo que eso nos limita mucho y las personas se dan cuenta. Nosotros parece que queremos entender que las personas no se dan cuenta, que el mundo no se da cuenta, pero está a la vista. Y acá creo que es importante, para poder entender la cultura de Cristo, claro, ¿quién es Cristo? ¿Quién es el autor? O sea, ¿quién es el fundador de esto? Sí, básicamente. Bueno, fundador, entre comillas, pero ¿a quién se le ocurrió? Sí. ¿Quién es la mente detrás de todo esto? Por ahí es más fácil definir, o el pensamiento científico comienza desde qué no es algo, para poder conocer qué es. Y Jesús no era ni libertario, no era peronista, no era comunista, no era socialista, no era capitalista. Ni siquiera existía eso en ese momento, eso, chicos. No era en sus términos, no era fariseo, no era saduceo, no era etc. No era ni romano, imagínate que ni eso. Él tampoco era un carpintero. O sea, sí lo era. Claro, no solo era un carpintero, no solo era un rey que ellos esperaban, un rey político, un rey que gobierne sobre un territorio. Tampoco fue un reformador en nuestros términos, en nuestras categorías humanas, sino que Jesús le hace esta pregunta a su discípulo primero: ¿quién dice las personas, quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, no, dicen que sos un profeta. Dice que sos sos Elías, que sos Juan el Bautista, que sos alguno de los otros grandes profetas. Sí. Y él después le pregunta, no, ustedes que están conmigo, ustedes que me conocen, loquitas, ustedes que me conocen, ¿quién dicen que soy? Y esta es la respuesta que marcó el comienzo, si se quiere, de la iglesia, que le pregunta, y que Pedro toma la posta y responde y dice... Se animó Pedro, ¿eh? O sea, se mandó. Se mandó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces respondió Jesús a Pedro y dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dijo: Pedro, te voy a hacer papa. Papa León 14. Pero esto es súper interesante esto, y es lo que conecta todo con todo. Bien, Pedro, bien, pero no te lo reveló carne ni sangre. Esto solamente lo pudiste haber dicho porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y ahí es interesante, el Espíritu de Dios es el que trae ese conocimiento, dijimos, la mente de Cristo. Y vemos al Cristo, al Hijo de Dios, que trajo esta nueva cultura.
Dice, Él nos consiguió salvación y nos encomendó un ministerio. Y esto, volvemos, es acción. Este ministerio es acción, que es la reconciliación y la consolación. Muchas veces como cristianos nos ponemos esta armadura y no la sacamos Estamos afuera. más preocupados por la confrontación que por la consolación o que por la restauración o por la reconciliación. Sí. Y esto nos dijo, salgan a reconciliar a las personas con Dios. Salgan a consolar porque es parte de la reconciliación. Muchas veces te va a tocar compartir de Dios. Llorar con los que lloran. Llorando con los que están llorando. Y muchas veces riendo con los que están riendo. Y no, claro, nosotros queremos que el Espíritu Santo de Dios automáticamente, porque estoy cerca tuyo, te convenzca de pecado y que te tengas ganas de convertirte. Y muchas veces el estar acompañando a una persona con tu consejo, con tu silencio, con un momento que uno comparte, uno está reconciliando a las personas, uno está consolando a las personas. Y esta mente de Cristo es la que nos lleva a poder cumplir con esto. Justamente por eso, ya acá viene una frase bomba. Así vos le digo yo. Decile a vos, por favor, dilo, ministro. Por esto mismo, no necesitamos redefinir a Cristo, no necesitamos redefinir las palabras de Jesús, no necesitamos redefinir nada de lo que Él dijo. Necesitamos manifestarlo. No, me vuelvo loco. Manifestando no es solamente, que pase esto que hoy está tan de moda. Claro, yo manifesté $1 millón. Manifesté final aprobado. Claro, manifesté parcial aprobado, ¿viste? Cada vez le va bajando el valor. Sino que manifestar esto, el ministerio que estamos realizando. Todos pensamos que ahora en la iglesia el ministerio de música, el ministerio de redes sociales que ahora está... ¿Sí? Sí, así le inventaron ahora. Somos parte de un nuevo ministerio. Sino que si lo que vos estás haciendo no trae reconciliación o no trae consolación a las personas, estás haciendo o no estás haciendo nada, o es una actitud de pasividad. Ojito. Entonces, ¿cómo manifestamos esta cultura? Porque esto se trata de manifestar cultura. Somos los representantes de la cultura. ¿Cómo compartimos esta cultura? ¿Cómo colonizamos el mundo con la cultura de Cristo? Sí, así. Es así como de alguna manera después del Mundial, aparentemente Argentina está en todos lados ahora. Sí. De alguna manera. Tenemos un corredor argentino en la Fórmula 1 que nos pasaba hace mucho tiempo. Sí, exactamente. ¿Cómo hacemos para... Pero al final, si todo lo que hablamos, como vos decís, manifestamos, y esto no podemos llevarlo a la práctica, la verdad que hacer este video no tiene sentido. Claro. Y hay pasos sencillos que podemos realizar. Primero, como dijimos, no nos aislamos, tenemos que compartir con las personas. Hay situaciones, hay pensamientos que te llevan a aislarte de las personas y no tiene sentido. Hay veces que uno mismo, hay veces que las personas te llevan a eso. Pero necesitamos escuchar al resto, ¿no? A pesar de que piensen diferente, que no es nada fácil. A pesar de que no nos guste lo que estemos escuchando. No es nada fácil. Como segundo punto podemos decir salir del molde y vivir en comunidad con libertad en el Espíritu Santo. Wow. Muchas veces vivimos como víctimas, ¿no? Claro, yo soy cristiano, me van a perseguir, me van a decir esto de mí o me hacen bullying por esto. Pero te da una libertad y hay que manifestar esta libertad, hay que practicarla. Y esta misma libertad, como tercer punto, te reorganiza las prioridades. Esto es tremendo lo que va a ocurrir en este momento. ¿Cómo sería eso, José? ¿Cómo sería? Y nosotros pensamos que tenemos que ganarle la discusión al otro. ¿Cómo? Que yo te tengo que pasar por encima. ¿Cómo? Que yo te tengo que ganar el puesto, que tengo que ser mejor que vos. Pero ya no. Si el partido lo ganó Cristo, él ya venció. Ya está ganado el partido. Ya está, yo no tengo que ganarte si él ya ganó. Wow. Y hay veces que nos pasamos compitiendo más que lo que... Claro, hay veces que pensamos que tenemos que ganarle a la cultura de este mundo, que tenemos que de alguna manera imponer esta cultura y pelearnos con la gente y imponer nuestras ideas, gritar más fuerte que el otro para que, no sé, para tapar esas voces y para que la voz del cristianismo, sea lo que más se escuche. Pero sabemos que no se trata de esto. Incluso vemos que Jesús, por todas las cosas que dijo, lo crucificaron. Sí. Aparentemente lo que él dijo... Crucificado, papu. O sea, si era tan bueno, ¿por qué lo mataron? Claro, ¿Por qué murió? El llamado
de Cristo en su palabra no está en que nosotros salgamos a ganarle al mundo, sino que Él dijo, en el mundo tendrán muchas aflicciones, pero confíen. Papito, Acá, venció al acá, mundo. de pecho. Sí, acá. Lo durmió. Yo he vencido al mundo. Entonces, si nosotros salimos con esta mentalidad, o sea, si salimos a la cancha de alguna manera, Sí. con esta mentalidad, sabiendo que ya Él ganó por nosotros, nosotros tenemos que hacer lo que Él nos mandó a hacer solamente. Exactamente. ¿Y qué es lo que Él nos mandó a hacer? A reconciliar, a consolar. Y esto hace que nosotros conectemos el cielo con la tierra. Hay personas que se dedican sistemáticamente a todo lo contrario, a desconectarnos. Wow. Que ya lo hablamos en unos... el episodio pasado. Hace dos episodios atrás. Perdón, es verdad. Pero hay que conectar el cielo con la tierra y nosotros somos esos factores que producen esta conexión. Pero si nosotros no tenemos la mente de Cristo, esto de vuelta es imposible. Como hombre natural vamos a tener o interactuar con estas cosas espirituales de forma natural. Tenemos cada día la oportunidad de conectar el cielo con la tierra, conectar a las personas con el cielo, a poder mostrarles un poco de cómo se vive esta cultura, cómo se vive de esta manera. Y muchas veces somos tan malos representantes y somos, no sé, estamos tan confundidos en nuestros pensamientos que le mostramos algo a la gente que no tiene nada que ver con la cultura del reino de los cielos, pero que ya les quita todas las ganas de poder conocer y poder ver más. Y creo que esto es importante. Nosotros con una mente natural, como hombres naturales, no podemos interactuar con estos elementos espirituales porque son locura para esa mente. No lo pueden comprender y ahí es cuando nos mandamos grandes macanones en nombre de Cristo, porque separamos. Las relaciones son algo espiritual, ponerse de acuerdo a algo espiritual, orar es algo espiritual, leer la Biblia es algo espiritual. Pero si yo como hombre natural encaro mis relaciones de forma natural, van a ocurrir resultados naturales. Evidentemente en algún momento algo va a pasar. Si mi oración es natural, que solamente estoy hablando al aire. Si mi interacción con la Biblia es como hombre natural, le voy a dar la interpretación que yo quiera. Ahí es donde surge, no, Jesús era peronista, Jesús era libertario, ¿viste? Y salió medio Gaspi ahí, ¿eh? Sí, un poquito de Gaspi. Peronista. Y ya creo que podemos llegar a la conclusión de este vídeo. De alguna manera, si vos decís que sos cristiano, pero sos mal tipo, Sí. ¿qué clase de cristianismo estás practicando? Si vos decís que sos cristiano y sos empleador y tenés a tus empleados en malas condiciones laborales, hermano, ¿de qué condiciones me estás hablando? ¿De qué cristianismo, perdón, me estás hablando? Si sos cristiano y te encargás de que en tu grupo de estudio salgan las cosas mal, ¿de qué cristianismo? Si sos cristiano, pero sos mal ejemplo en la calle, mal ejemplo de empleado, ¿de qué cristianismo me estás hablando? Si sos cristiano y decís que defendés la justicia social, pero salís a la calle después a romper y a quemar cosas, ¿de qué cristianismo me estás hablando? Si sos cristiano y decís que defendés la propiedad privada, pero estás todo el tiempo peleándote con la gente y diciendo que todos son estúpidos menos vos, ¿de qué cristianismo me estás hablando? O sea, son todos tontos menos yo. Son todos tontos menos yo, como dijo Homero Simpson. Las cosas son un poco más sencillas en realidad de lo que parecen. Y esta cultura religiosa se encarga de complicarnos la vida, y la mente de Cristo es el que al conocerlo nos ordena todo el resto. Vamos aprendiendo. Esto es, tenemos para rato, dijo el que estaba comiendo tierra. Pero Jesús nos define ese camino, y ahí es donde nosotros, leyendo la palabra con el Espíritu de Dios, es que podemos entenderla y conocer qué es lo que quiere de nosotros, qué quiere hacia los demás. Y este es un desafío. Vivir con la mente de Cristo es un desafío que vale la pena tomarlo, y que ya no estamos sobre un juicio sobre las personas, no estamos poniendo juicio sobre las personas, ya no estamos pasándoles por encima, sino que nos acercamos, nos arrodillamos, servimos a los demás. Y que esto es una actitud que dice, por los frutos lo van a conocer. Y por ese amor que tienen, también dice en otra parte de la Biblia,
Pero claro, si no lo estamos reflejando, evidentemente nadie nos va a conocer como hijos de Dios. Y tampoco nadie nos va a dar bola. Tampoco. O sea, mucho menos. De alguna manera le sacamos peso al mensaje y le sacamos peso y no sé si popularidad, pero le sacamos renombre a esto que puede ser tan poderoso si cae en el lugar correcto, que ya es poderoso en sí mismo, pero cuánto más poder puede tener en una persona que está dispuesta a recibirlo. Y me gusta mucho la última frase que tenemos anotada, que dice: la cultura del reino no es una opinión entre muchas, sino que es el reino hecho carne, invitándonos a vivirlo hoy. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de vivir esta vida tal vez conforme al mundo, al sistema de este mundo, que puede ser conforme al sistema religioso en el cual hemos apagado, incluso hemos callado la voz del Espíritu hablando a nosotros. Y este arrepentimiento nos tiene que llevar a poder contemplar que el reino de los cielos está presente hoy en nuestra vida, que nosotros somos partícipes, podemos ser partícipes de ese reino, ciudadanos, herederos y coherederos con Cristo, si querés, así tan teológicamente profundo como Pablo, que escribe muy chill, muy chido. Pero que esta realidad, justo Doki se puso la pobrecito Doki para el final. Lo que pasa que ya está bien, no aguantó. Doki sueña, por eso ladra. Que este reino se haga carne en nosotros, que podamos arrepentirnos de todo esto que tal vez nos estaba separando de vivir en esta ciudadanía. Me causa mucha gracia. Y que podamos atrevernos a de una vez poder vivir según estos términos y condiciones, los términos y condiciones de Jesús. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice la palabra. Y creo que esto, la mente de Cristo, es una realidad. No es algo que tenemos que esperar, sino que a medida que uno lo conoce más, a medida que uno deja de sofocar a ese Espíritu de Dios y empieza a darle más lugares, que esto se vuelve posta. Sí. La posta, man. La posta, men. Así que bueno, espero que les haya gustado. No respondimos si Jesús era peronista o libertario. Lastimosamente fueron baiteados. Baiteadísimo. Pero bueno, gente, esto disfruté hacerlo, la verdad que salgo nutrido. Y este episodio necesitó de un largo tiempo para pensar también y de reflexión. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, espero que de alguna manera Dios hable a tu vida. Sabemos que Doki se acerca. Sabemos que el fin de Doki se acerca. Pero esperemos que este espacio sea de bendición para tu vida. Esa es nuestra intención y nuestra única intención. Sí. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Así será. Esto es Claramente Podcast, gente. Chao. Nos vemos, gente.